Solo 86 camiones de ayuda ingresan diariamente a Gaza, muy por debajo de los 600 necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus más de 2 millones de habitantes. Los ataques israelíes mataron a 87 personas, incluyendo 52 que buscaban ayuda humanitaria, y dejaron 644 heridos, con un total de más de 150.000 heridos desde octubre de 2023. Se reportaron intensos bombardeos y fuego de artillería, con informes de que el primer ministro Benjamin Netanyahu planeó anunciar la ocupación total de Gaza, incluyendo áreas donde se cree que Hamás retiene rehenes. Más de 40 personas fueron arrestadas en una protesta no violenta frente al Trump International Hotel en Nueva York, exigiendo el fin de la campaña de inanición en Gaza y la suspensión de envíos de armas de Estados Unidos a Israel. La protesta fue liderada por el grupo judío estadounidense If Not Now. Francia y Arabia Saudita se comprometieron a impulsar una solución de dos estados en el conflicto israelí-palestino tras una conferencia de la ONU, aunque persisten grandes obstáculos. Las fuerzas israelíes arrestaron a 15 palestinos en redadas nocturnas. Colonos atacaron casas palestinas cerca de Jericó y destruyeron cultivos al sur de Nablus. El presidente de la Cámara de Representantes de EU, Mike Johnson, visitó un asentamiento ilegal en Cisjordania, declarando que las montañas de Judea y Samaria son propiedad legítima del pueblo judío. Rusia lanzó su mayor ataque aéreo en Losova, región de Yarkov, matando a una persona e hiriendo a 10, incluyendo 2 niños, con más de 25 drones. Entre el 1 y 3 de agosto, ataques rusos mataron a 16 civiles y dejaron casi 100 heridos en Ucrania. En Donetsk, 10 civiles murieron y 46 resultaron heridos. En Yarkov y Sumy, una persona murió en cada región, con 22 heridos en total. En Gerson, drones rusos mataron a 4 civiles e hirieron a 30. Ucrania atacó una base aérea rusa en Crimea, destruyendo un caza Su-30 SM y dañando otros aviones. También dañó una refinería de petróleo en Ryazán, Rusia, reduciendo su capacidad a la mitad. Rusia anunció que no respetará el Tratado INF de armas nucleares, extinto desde 2019, en un gesto simbólico que aumentó las tensiones con EEUO. La escasez de agua en áreas ocupadas por Rusia es severa, con entregas cada 3 días en la capital regional y peores en otras zonas, tras la destrucción del canal Siversky Donetsk-Donbas en 2022. Trump ordenó el despliegue de 2 submarinos nucleares tras comentarios provocadores del expresidente ruso Dmitry Medvedev sobre un dispositivo nuclear de la era soviética, a lo que el Kremlin pidió moderación. El presidente Trump amenazó con aumentar sustancialmente los aranceles a India por sus compras de petróleo ruso, acusándola de lucrar con el conflicto. Su enviado especial, Steve Witkoff, visitará Moscú para negociar sobre Ucrania antes del plazo del 8 de agosto. Las Fuerzas Armadas sudanesas repelieron un ataque de las Fuerzas de Apoyo Rápido en el Fasher, Darfur. Cientos de miles de civiles enfrentan hambre, enfermedades y bombardeos. Una joven desplazada denunció robos, asesinatos y violaciones por parte de las RSF. El Programa Mundial de Alimentos advirtió sobre una hambruna prolongada, con casi 25 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda. Más de 1.500.000 afganos, principalmente repatriados de Irán, enfrentan tortura, arrestos arbitrarios y hambruna tras la cancelación de $1.700 millones en ayuda estadounidense por parte de Trump. Casi 10 millones enfrentan inseguridad alimentaria severa, con un aumento récord en desnutrición infantil. Inundaciones en Nepal dañaron presas hidroeléctricas y un puente clave hacia China, destacando la vulnerabilidad de la infraestructura al cambio climático. Ambos países enfrentaron olas de calor récord, con temperaturas de 41.2 grados Celsius en Tamba, Japón, y 40 grados Celsius en Kioto, afectando redes eléctricas y productividad. La ciudad registró las lluvias más intensas de agosto desde 1884, causando inundaciones y caos. Una transmisión en vivo de exploración marina en el Atlántico Sur captó la atención nacional, ya que apareció una estrella curiosa que generó memes. La policía advirtió sobre detenciones masivas antes de una protesta de Palestine Action, que critica un supuesto veto al grupo. Downing Street instó a no asistir, aclarando que el grupo no está proscrito, pero se vigilarán posibles vínculos con organizaciones terroristas. El ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, visitó ARME.UU para discutir la alianza bilateral frente a las provocaciones de Corea del Norte
y la competencia tecnológica con China. El Reino Unido comenzará a devolver solicitantes de asilo a Francia bajo un nuevo acuerdo aprobado por la UE, en intercambio por aceptar otros migrantes por rutas seguras. El líder del SPD alemán, Lars Klingbeil, criticó la postura de Trump contra instituciones internacionales, calificándola de equivocada antes de reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Texas aprobó órdenes de arresto para más de 50 legisladores demócratas que huyeron a Illinois, Nueva York y Massachusetts para bloquear un nuevo mapa electoral favorable a los republicanos. La gobernadora Kathy Hochul anunció el abandono de la redistritación no partidista en respuesta al mapa electoral de Texas, que otorgaría 5 escaños adicionales al Partido Republicano. Yeon Soo-go, estudiante de Purdue, fue liberado de un centro de detención de ICE tras ser arrestado en una audiencia de visa. En Los Ángeles, Pedro Vázquez Perdomo denunció condiciones inhumanas en cárceles de ICE, incluyendo hacinamiento y falta de atención médica. Un ex guardia de prisión en Nueva York fue sentenciado a 15 años por el asesinato de Robert Brooks en la prisión de Marcy. Como ya se mencionó, Trump amenazó con aumentar sustancialmente los aranceles a India por sus compras de petróleo ruso, generando tensiones comerciales. Rusia acusó a Estados Unidos de ejercer presión comercial ilegal. Un alud en Uttarkashi, Uttarakhand, mató a 4 personas y dejó varias desaparecidas, con casas arrasadas por las aguas. Murió Shibu Soren, ex jefe ministerial de Jharkhand, dejando un legado político destacado. 5 ciudadanos bangladesíes fueron detenidos en el Fuerte Rojo por intentar ingresar sin autorización. India y Filipinas elevaron sus relaciones a una alianza estratégica, con énfasis en la cooperación militar. Stealth Biotherapeutics planea cerrar tras señales contradictorias de la FDA sobre un medicamento para enfermedades raras. Un conductor murió en Bonneville Salt Flats, Utah, al intentar batir un récord de velocidad a 283 millas por hora. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunió con Vladimir Putin en Moscú durante 3 horas para discutir un posible acuerdo de paz antes del plazo de sanciones de Trump el 8 de agosto. Las negociaciones enfrentan obstáculos por las demandas rusas. Rusia y China realizaron ejercicios navales conjuntos de rescate submarino, seguidos de una patrulla en el Pacífico Occidental. Un informe de la ONU acusó al Talibán de armar el sistema judicial para oprimir a las mujeres, suspendiendo leyes de protección de derechos y criminalizando la violencia de género, lo que podría constituir crímenes contra la humanidad. El conflicto en el Fasher, Darfur, intensificó la crisis humanitaria, con 640,000 niños en riesgo por cólera, hambre y desplazamiento. Las fuerzas de apoyo rápido enfrentaron al ejército sudanés, dificultando la entrega de ayuda. Japón conmemoró el 80º aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima, con el primer ministro instando a la desnuclearización global en medio de tensiones geopolíticas. La ceremonia destacó la postura antinuclear de Japón bajo el par parasitic nuclear de Estados Unidos. Unos 300 migrantes, acompañados por un sacerdote católico y escoltados por policía, comenzaron una marcha desde Tapachula hacia el norte tras el arresto del activista Luis Rey García Villagrán por presunto tráfico humano. El grupo aclaró que no busca llegar a la frontera con Estados Unidos. Ruanda acordó recibir hasta 250 inmigrantes deportados desde Estados Unidos, uniéndose a Sudán del Sur y Eswatini. Activistas denunciaron violaciones de derechos humanos en las deportaciones masivas de Trump. En Florida, el cubano Pedro Lorenzo Concepción lleva más de 14 días en huelga de hambre protestando por las condiciones en cárceles de ICE. Una investigación del senador Jon Ossoff reportó cientos de abusos en centros de detención, incluyendo violencia sexual. En Nueva York, activistas establecieron un campamento de protesta en Foley Square contra los arrestos de ICE, que han aumentado un 200% desde enero. La administración Trump lanzó un programa piloto que exige a solicitantes de visas de Zambia y Malawi pagar fianzas de hasta $15,000. Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud, canceló $500 millones en fondos para 22 vacunas de mRNA, incluyendo las de COVID-19, afectando también investigaciones contra el cáncer. Un juez federal bloqueó el intento de Trump de desviar $4,5 mil millones de fondos de FEMA para desastres. La EPA planea terminar $7,000 millones en subsidios para energía solar en hogares de bajos ingresos, lo que provocó críticas de Bernie Sanders. Un tiroteo en la base militar de Fort Stewart, Georgia, dejó 5 soldados heridos,
por lo que el comandante ordenó un cierre de instalaciones. Dinamarca invirtió 100 millones de euros en alimentos de origen vegetal, sumando más de 200 millones de euros desde 2023 para investigación y marketing, aunque activistas advierten sobre la explotación animal. La NASA planea instalar reactores nucleares en la Luna y Marte, compitiendo con China y Rusia. Una investigación confirmó que las inundaciones de Pakistán en 2022 fueron un 10 a 15% más intensas por el cambio climático. Un incendio masivo en el sur de Francia superó el tamaño de París, dejando al menos un muerto y 9 heridos. El OG Sinaisi inició la temporada enfrentando al Benfica en la tercera ronda clasificatoria de la Champions League. Médicos Sin Fronteras, MSF, pidió el cierre de los centros de ayuda respaldados por Israel y Estados Unidos, denominados por la Fundación Humanitaria de Gaza, tras la muerte de 1.400 palestinos desde mayo en estos sitios, calificándolos como lugares de matanza orquestada y deshumanización. El miércoles, Israel bombardeó por segunda vez la sede de la Media Luna Roja Palestina en Yan Yunis. El primer ministro Benjamin Netanyahu convocó a su gabinete de seguridad para discutir una posible toma militar completa de Gaza, lo que generó críticas internacionales. Un alto funcionario de la ONU advirtió sobre consecuencias catastróficas. En Israel, manifestantes, incluyendo familias de rehenes, protestaron cerca de la frontera con Gaza, exigiendo el fin de la guerra. Una flotilla de protesta navegó hacia la frontera marítima de Gaza para demandar la liberación de rehenes. Las autoridades israelíes liberaron el cuerpo del activista palestino Odeh Hadalin, asesinado por un colono hace 10 días, pero el ejército bloqueó el acceso a su funeral, impidiendo que la comunidad lo despidiera. Hadalin era conocido por su trabajo en el documental premiado No Other Land. Microsoft ha ayudado a Israel a desarrollar un sistema de vigilancia invasivo, almacenando millones de llamadas telefónicas interceptadas por la unidad de espionaje israelí Unit 8200. Los datos se usan para atacar a palestinos en Gaza y Cisjordania. La Asociación Palestina de Fútbol anunció la muerte de Suleiman al-Obeid, apodado el Pelé palestino, en un ataque israelí en el sur de Gaza contra civiles que buscaban ayuda humanitaria. El presidente Donald Trump anunció que podría reunirse con Vladimir Putin muy pronto para discutir la guerra en Ucrania, tras una reunión de 3 horas entre Putin y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, en Moscú el miércoles. Se planteó un posible encuentro tripartito con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, aunque Rusia no lo había confirmado. Rusia intensificó sus ataques en Donetsk, causando 60 víctimas civiles entre muertos y heridos, con daños significativos a la infraestructura y redes eléctricas. Estados Unidos y la Unión Europea planean endurecer sanciones contra Rusia y aumentar el suministro de armas a Ucrania, lo que podría mantener la volatilidad en los mercados energéticos. Una investigación de The Guardian reveló que las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, respaldadas por Emiratos Árabes Unidos, masacraron a más de 1.500 civiles en abril en el campo de desplazados Samsam, en Darfur del Norte, el mayor del país. La Corte Penal Internacional considera que hay pruebas de crímenes de guerra en la región. Los rebeldes M23, respaldados por Ruanda, mataron a más de 300 civiles en el último mes en Kivu del Norte, en uno de los mayores balances de víctimas desde su reaparición en 2022. Trump impulsa un acuerdo de paz que también permitiría a Estados Unidos aprovechar los recursos minerales del Congo. Francia enfrenta el mayor incendio en casi 80 años, con al menos una persona muerta y 3 desaparecidas. En España y Portugal, los incendios provocaron evacuaciones masivas debido a una ola de calor con temperaturas de hasta 43 grados Celsius. Las nuevas tarifas de importación de Trump entraron en vigor a la medianoche del jueves, afectando a más de 90 países con un aumento promedio del 17%, el mayor desde la Gran Depresión. Incluyen un 15% a bienes japoneses, 50% a India por comprar petróleo ruso y 50% a Brasil por el juicio a Jair Bolsonaro. Los productos afectados van desde electrodomésticos de la Unión Europea hasta autos japoneses, alimentos, muebles y juguetes chinos. Los analistas advierten sobre inflación y posible estanflación, con un costo estimado de $2.400 por hogar estadounidense este año. La administración Trump duplicó la recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro a $50 millones, acusándolo de liderar una red de narcotráfico que introduce cocaína con fentanilo a Estados Unidos. La liberación de Adrian DeWitt
acusado de arrojar los cuerpos de dos mujeres negras a un corral de cerdos, desató indignación pública y críticas al sistema judicial, aumentando las tensiones raciales. El terrorismo se intensifica en Mali, Níger y Burkina Faso, empeorando la crisis de seguridad y afectando especialmente a mujeres y niñas. La formación de la Alianza de Estados del Sahel y su salida de la CEDEAO complican los esfuerzos antiterroristas y agravan la crisis humanitaria. Grecia planea producir drones y sistemas antidrones como parte de un programa de defensa de 30.000 millones de euros para 2036, impulsado por tensiones en el Mediterráneo Oriental y lecciones de Ucrania. El World Cosplay Summit en Nagoya se trasladará a otra temporada a partir de 2027 para evitar el calor extremo, reflejando adaptaciones a las altas temperaturas. El índice de precios al consumidor, IPC, de Tokio, subió un 3,1% interanual en julio, pero el Banco de Japón mantuvo su política monetaria expansiva. Las exportaciones chinas crecieron un 7,2% interanual en julio, alcanzando 321,8 mil millones de dólares, superando expectativas, aunque las importaciones solo crecieron un 1,4%, mostrando una demanda interna débil. La ministra de Exteriores, Penny Wong, confrontó a China por la intimidación de activistas pro-democracia de Hong Kong en Australia, tras cartas anónimas ofreciendo recompensas por información sobre ellos. Egipto eliminó su sistema de control de alquileres, vigente por décadas, para liberalizar el mercado inmobiliario, lo que podría desplazar a inquilinos de bajos ingresos en medio de alta inflación. El Departamento de Seguridad Nacional eliminó los límites de edad para reclutar agentes de ISEO, ofreciendo bonos de $50.000 y condonación de préstamos estudiantiles, tras la aprobación de 75.000 millones de dólares en fondos. En Los Ángeles, agentes de la patrulla fronteriza realizaron una redada en un Home Depot, descrita como una operación Caballo de Troya. Estados Unidos pausó la mayoría de las solicitudes de visa de ciudadanos de Zimbabue, siguiendo un programa que exige fianzas de hasta $15.000 a ciudadanos de Malawi y Zambia. Trump amenazó con federalizar Washington, D.C., y desplegar la Guardia Nacional tras un intento de robo de auto a un exfuncionario de DOC, sugiriendo revisar la autonomía de la ciudad. La OMS criticó la decisión de Trump de cancelar contratos de vacunas de mRNA, calificándola como un golpe significativo a la preparación global para pandemias. Un estudio en el Journal of the American Medical Association atribuyó 440 muertes adicionales a los incendios de Los Ángeles del invierno pasado, superando el conteo oficial de 31, debido a problemas pulmonares y cardíacos por humo y estrés. Las acciones tecnológicas en Estados Unidos subieron un 1,8% en el Nasdaq, impulsadas por ganancias de Apple, aunque persisten riesgos geopolíticos por tensiones con China y Oriente Medio. Los precios del oro subieron a $3.385 por onza, impulsados por amenazas arancelarias y expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal. La plata alcanzó $38 por onza. Figma debutó en la Bolsa de Nueva York con un aumento significativo en sus acciones, reflejando un repunte en el mercado de OPIs tecnológicas. Un accidente de helicóptero en la región de Ashanti mató a 8 personas, incluyendo al ministro de Defensa, Edward Omane Boamah, y al ministro de Medio Ambiente, Ibrahim Murtala Muhammad, en un vuelo hacia un evento sobre minería ilegal. La intensificación del conflicto en el Fasher, Darfur, ha generado preocupación por el aumento de víctimas civiles y el deterioro de las condiciones humanitarias. La ONU reportó que las fuerzas de apoyo rápido masacraron a más de 1.500 civiles en abril en el campo de desplazados Sam-Sam, lo que podría constituir crímenes de guerra. Miles de personas fueron evacuadas por el incendio Canyon en las montañas cerca de Los Ángeles, destacando los cambios en el rol de FEMA bajo la administración Trump. Un juez federal ordenó a Florida detener la construcción de una cárcel de ICE apodada Alligator Alcatraz, en respuesta a preocupaciones ambientales y humanitarias. Continúa la búsqueda de un exsoldado sospechoso de matar a 4 personas en Montana. El fugitivo fue visto descalzo y sin camisa, eludiendo a las autoridades. Trump ordenó al Pentágono atacar a cárteles de droga extranjeros, intensificando la respuesta militar a la crisis de narcotráfico. En Nueva York, un brote de la enfermedad de Legionella causó 3 muertes y al menos 67 casos. La NASA está desarrollando planes para instalar reactores nucleares en la Luna y Marte, compitiendo con China y Rusia en una nueva carrera espacial.